Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Biología para Bachillerato. El día de hoy vamos a hablar de la guía práctica para el examen de ingreso a la universidad. Esto es del CONAMAT en su quinta edición, publicado en el año 2019 y la editorial es Pearson. Vamos a hablar de la unidad número 6 con relación al tema de biología, a la materia de biología para el ingreso a la universidad. Son 10 preguntas que vamos a estar abordando en este video. La pregunta número uno dice, conjunto de individuos de la misma especie que habitan un área determinada. El grupo de organismos de la misma especie es una población. La población es un grupo de organismos de la misma especie, por lo cual de manera inmediata podemos definir que la respuesta correcta es el inciso B. La comunidad no, porque es el grupo de varias poblaciones. El ecosistema tampoco, porque aquí se incluyen factores bióticos y abióticos. Y la biosfera tampoco, porque es el conjunto de todos los ecosistemas. Entonces el inciso B es la respuesta correcta de la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2. Relaciona las siguientes columnas del nivel trófico con sus ejemplos. Los niveles tróficos son los niveles de alimentación donde se incluye la cadena, pirámide y red alimenticia, son tramas tróficas. Bien, vamos a hablar, viene nivel trófico y vienen ejemplos, hay que correlacionarlos. Entonces tenemos a los desintegradores, o también los vamos a encontrar como degradadores, o también los vamos a encontrar como regeneradores. Ejemplos de ellos tenemos a la lombriz y también tenemos la lombriz y las bacterias. También pudiéramos encontrar aquí lombriz, bacterias y hongos. Pueden estar cualquiera de esos tres organismos. Tomamos otro color. Los productores son los que producen su propio alimento, como los organismos autótrofos, como plantas. En este caso tenemos musgos y helechos. Entonces vamos a relacionar el número 2 con el inciso C. Tomamos otro color amarillo. Consumidores primarios. Los primarios son los que se van a alimentar de los productores, serían los herbívoros, como es el caso del hipopótamo y el conejo. Y por obviedad nos queda el último, que sería consumidores secundarios. Estos se van a alimentar de los consumidores primarios. En este caso, para estos ejemplos tenemos al caso del coyote y del puma. Entonces vamos a ver aquí en las opciones de respuesta, sería 1D, aquí tenemos 1D, aquí también tenemos 1D, por lo cual podemos descartar el inciso B y el inciso D. Siguiente, 2C, aquí tenemos 2A en el inciso A, lo tachamos y nos quedamos como opción de respuesta correcta el inciso C. Aquí hay que tener mucho cuidado con la relación, con la correlación de columnas para llegar a la respuesta correcta. Seguimos con la pregunta número 3. Dice, conjunto formado por una comunidad de organismos que interactúan entre sí con el medio en que viven. Conjunto de organismos que interactúan entre sí. Entonces son organismos vivos. Con el medio sería la materia inerte. Estamos hablando de un ecosistema. La respuesta correcta es el inciso D. La biocenosis no lo es. El bioma pudiera ser el bioma. Hay quienes, autores llaman bioma y ecosistema como por igual. Y nicho ecológico no lo es, porque el nicho ecológico es la función que desempeñan los organismos dentro del ecosistema. Pregunta número 4. Dice, a través de los ciclos biogeoquímicos, recuerden que hay 6 ciclos biogeoquímicos, el dióxido de carbono y el agua se dirigen a los productores. ¿Cuáles son los productores? Las plantas, las algas, para llevar a cabo es un proceso metabólico. Asimismo, como resultado se obtiene, estamos hablando directamente de la fotosíntesis, donde la fotosíntesis se requiere dióxido de carbono, como nos lo está indicando la pregunta, se requiere agua y es un proceso que estamos hablando de la fotosíntesis, proceso metabólico de las plantas, y al final como resultado se obtiene una molécula de glucosa
y también se obtiene el oxígeno que nosotros respiramos, por lo cual la respuesta correcta es el inciso B. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 5. Dice, son consumidores primarios. Recuerden que en la cadena alimenticia está como el primer eslabón, o en la pirámide alimenticia, el primer eslabón, la parte de abajo, que serían los productores como plantas, todos los aquellos que realizan fotosíntesis, y después estas plantas van a ser comidos por un consumidor primario. En este caso serían organismos herbívoros. Ejemplos, aquí tenemos el koala es herbívoro, el caballo también. Los hongos no son herbívoros, las bacterias tampoco, el lobo no es, no es herbívoro, el oso tampoco, el murciélago pudiera ser herbívoro, pero normalmente son animalitos o son eh, ay, se me fue el nombre, son mamíferos que se alimentan principalmente de frutas, entonces no lo hace, o pudiera formar parte, pero no directamente. Y la ballena sí es un consumidor primario porque se alimenta del krill. Del krill está formado por el plancton y el zooplancton. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 5 tenemos al inciso A, que sea el koala y al caballo. Son consumidores primarios, son organismos herbívoros. Recuerden, la palabra vorare significa alimentación, entonces se alimentan de hierba. Pasamos a la pregunta número 6. Dice, eh, bioma donde predominan los musgos, líquenes y coníferas. Eh, Retomando aquí las preguntas anteriores, recuerden lo que les había mencionado, que bioma igual lo pueden utilizar como la palabra ecosistema. Entonces transformaríamos la interrogante número 6. Ecosistema donde predominan los musgos, líquenes y coníferas. Aquí tenemos los musgos, tenemos a los líquenes en esta figura, y del lado derecho tenemos a las coníferas, bosques de coníferas, porque sus semillas están en forma de cono. Tenemos un ecosistema frío aquí, entonces pues la selva no va a ser, la tundra va a ser la respuesta correcta, desierto tampoco y sabana tampoco. La respuesta correcta a la pregunta número 6 es el inciso B, es la tundra. Pregunta número 7. Ciclo biogeoquímico donde las bacterias transforman la urea en nitratos. La urea está formada por un elemento químico y es el nitrógeno. Y este es convertido en nitratos. La fijación de los nitritos en nitratos en algunas plantas, como es el caso del frijol, en las semillas de guisantes. Entonces, por lo cual, hablar de urea, estamos hablando de nitrógeno. El ciclo que corresponde, o la respuesta que corresponde a esta pregunta número 7 es el ciclo del nitrógeno. Cabe resaltar que el ciclo del nitrógeno, o para que se pueda fijar parte del nitrógeno atmosférico, hace falta los truenos, rayos o relámpagos, como ustedes lo quieran llamar, o descargas eléctricas, porque esos rayos ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico en cada uno de los vegetales. Descartamos el fósforo, descartamos el azufre y descartamos el carbono. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta de la pregunta número 7. Pasamos a la pregunta número 8. Ciclo biogeoquímico donde participa la formación de ATP y los ácidos nucleicos. ¿Qué está presente en los ácidos nucleicos y en el ATP? De hecho, los ácidos nucleicos están formados por la unión de monómeros de nucleótidos. Un nucleótido es un ATP. Checamos aquí a la imagen del lado derecho. Aquí tenemos la palabra ATP, que es la molécula considerada de la energía, y contiene fósforo. Entonces, de entrada nos lleva a la respuesta correcta, que es el inciso C, que la respuesta es fósforo. Ciclo del fósforo participa en la formación del ATP y de los ácidos nucleicos. Aquí en la imagen de abajo, del lado izquierdo, tenemos a la estructura del ARN,
y tenemos a la estructura del ADN. En los extremos de la cadena del ADN, del ARN, contiene un grupo fosfato, por lo cual el inciso C es la respuesta correcta de la pregunta número 8. Aquí en la del lado izquierdo está una imagen de iguales del ciclo del fósforo. El fósforo pues está presente en las rocas, es un ciclo sedimentario. De los que más aportan, de los organismos que más aportan fósforo a los ecosistemas son las aves, en especial los murciélagos, en el guano. El guano son las heces fecales de los murciélagos. También las aves costeras aportan muchas cantidades de fósforo a los ecosistemas. Pasamos a la pregunta número 9. Dice, el uso de los fluorocarbonos ha provocado la disminución de la capa de ozono, del O3. Aquí tenemos a la imagen la destrucción de la capa de ozono. En la parte derecha del video que estoy presentando ahorita, tiene lo que son las capas de la atmósfera. El ozono está presente entre la troposfera y la estratosfera. De hecho, hay algunas bibliografías que lo conocen como ozonosfera, porque ahí se localiza la capa de ozono. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta número 9 es el inciso D, la capa de ozono. Lo que más daña son los fluorocarbonos. Estos están presentes en las heladeras, en los refrigerantes y en los aerosoles. Pasamos a la pregunta número 10. Dice, cuando dos organismos se benefician al permanecer juntos y depende uno del otro, o sea que deben de estar como que juntos estos en algún momento, eso se le denomina, para empezar, la relación entre dos organismos se le llama simbiosis. Muy a pesar de que se beneficien, como dice la pregunta, o se perjudiquen, o están en competencia, o se tengan que predar uno al otro, la relación entre dos organismos, ya sea buena o sea mala, sea benéfica o sea dañino para los organismos, se le llama simbiosis. Pero nos dice la pregunta, cuando dos organismos se benefician al permanecer juntos, entonces los dos están recibiendo un beneficio. Estamos hablando de una mutualidad, por lo cual el inciso D hace la respuesta correcta a la pregunta número 10. Es un mutualismo, donde las dos especies necesitan vivir juntos porque uno depende del otro. Tenemos ejemplos aquí. Del payaso en los arrecifes, anda limpiando. Tenemos aquí un agente polinizador, una abeja sobre la flor. La abeja se alimenta del néctar de la flor y asimismo la flor está siendo polinizada. Aquí tenemos otra especie donde las aves están limpiando parte de las comidas, de la comida que le sobra en la boca a este animalito cuando hace su práctica de fagocitar, de comer. Lo mismo aquí las tortugas. Estas tortugas son limpiadas de los restos que tienen de comida. Es una relación simbiótica a través del mutualismo. Entonces, simbiosis no, se queda muy corta aquí esta opción de respuesta. Comensalismo tampoco es. Competencia no es, porque ambos se benefician. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. Por su participación y haber visto este video, muchísimas gracias. Si te gusta la información, regálame un like. Y si no te gusta, pues simplemente aquí en el canal puedes encontrar muchísima información que te puede servir para tu bachillerato, o en el mejor de los casos te pueden servir para ingresar a la universidad. Regálame un like si así lo consideras, comparte la información, suscríbete al canal, activa la campanita y dale todas para que recibas un nuevo video cada vez que se publique algo aquí en el canal. Cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.